¿por qué existe Dios o por qué no existe? Supuestamente es de un cristiano, no sé si dijo sacerdote, pastor, no sé quién era, pero supuestamente dejó de ser cristiano. A ver, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Ya estaba inscrita en el universo antes que las estrellas pudieran crear elementos complejos para la formación de la vida. Mis creencias sobre Dios no pretenden demostrar la verdad. Es solo una opinión personal basada en mis conocimientos actuales. Dejando claro esto, continuemos. En varios videos he dejado claro mi postura, pero hoy quiero ser más explícito. Esa música de fondo es muy código X, ¿no? ¿Quién se acuerda de código X, Mulder y Scully? Es muy código X, chabón. De repente te aparece la cara ahí de un ET y te querés morir. Me educaron en la religión católica. Sin embargo, seguí buscando respuestas hasta descubrir que en el mundo había más religiones y cada una con un dios. Bueno, si amerita una gran búsqueda. Amerita una gran búsqueda saber que en el mundo hay más religiones, estamos en el horno, ¿se entiende? O sea, evidentemente hay más religiones. Y un concepto diferente de la creación con sus propias reglas. Así que ¿por qué mi religión sería más verdadera que la del resto? Solo porque por casualidad nací en un país católico. Si hubiera nacido en Arabia, sería musulmán. Falacia genética esto, ¿no? Eh, Aunque sí, evidentemente hay una influencia cultural que te lleva a, en principio, adoptar, abrazar ciertas ideas. Ahora, a ver, chicos, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Sos de Occidente, amigo? Sí, me va a responder el muchacho que hizo este video, ¿no? Bien. ¿Sos ateo? Sí, pero si Occidente en su mayoría es cristiano. O sea, evidentemente esto te demuestra que no depende tu postura el hecho en el lugar en donde naces. Tu postura, tu fe no depende del lugar en donde naces, porque evidentemente después vos creces y podés cambiar de religión. Aún en los países más, más menos democráticos, ¿no? Que imponen sus ideales, aún en esos países. O sea, ¿cuántos musulmanes en la actualidad tenemos que se vuelven a la fe cristiana en países musulmanes? Tenemos un montón. Entonces, esto no me satisface, tengo que ser honesto. Yo no sabía si el vídeo de Dallas Jesús nunca existió era un vídeo informativo o de comedia. Sí, es medio raro, es nivel raro, tengo que ser honesto. Y en la Grecia antigua, mi dios sería Zeus. De manera que me planteé que las respuestas no estaban aquí, sino en el universo de la ciencia. Fua. Y es entonces cuando descubrí un nuevo mundo lleno de posibilidades. Dios no era ese ser magnánimo y humanizado que me habían pintado. ¿Cómo lo sabes? Demostrarlo científicamente. ¿Cómo sabes que, bueno, está bien, tampoco un cristiano creería de que Dios es un viejito de barba blanca que está sentado en un trono literal, ¿no? Un cristiano no afirmaría eso, o al menos alguno que haya tenido un poquito de formación no afirmaría eso, ¿no? Evidentemente el texto bíblico apela a antropomorfismo para hablarnos acerca de Dios como un ser trascendente, ¿no? Recurre a ese tipo de lenguaje simplemente para comunicar ideas, pero ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo la ciencia te demuestra que el Dios que predica el cristianismo no existe? O sea, eh, ¿cómo lo sabes a eso científicamente hablando? O sea, ¿qué dato científico fue el que te demostró que Dios no existe o que el Dios del cristianismo no existe? ¿Qué sé yo? Mirá con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. A Una ver. duda, Santi. Manu, dígame. Ante las evidencias de la inexistencia y la existencia de Dios, llego a una conclusión. No creo en ninguna religión. Dios no existe como entidad sobrenatural externo a nosotros. ¿Cómo lo demostrás a eso científicamente? O sea, a la luz de la ciencia te dice llega a esta conclusión. Bien. ¿Cuál es el dato científico que te conduce a esta conclusión? ¿Cuál es? ¿Cuál es el dato científico que te conduce a esta conclusión? No sé. ¿Listo que necesitas de mí? Ahí va Morningstar. Terminamos esto y vamos. Y puesto que no se puede crear algo de la nada, ese algo que dio forma al universo es Dios,
y estamos dentro de él. Pero ese Dios no es un ser biológico, ni una entidad sobrenatural. Dios es la energía eterna del vacío cuántico que adopta distintas formas. No tiene un propósito que podamos entender, ni es medible por la ciencia. Bueno, pero como se lo decía ayer a un ateo, ¿no? Solamente el 30% de la comunidad científica cree en esta Una teoría. duda, Santi. ¿Dónde bíblicamente se sostiene que Dios no es antropomórfico? ¿Dónde bíblicamente se sostiene? No, pero es que bíblicamente no va a haber una afirmación explícita, ¿se entiende? Pero por dar un ejemplo, a ver, si Dios es eterno, si Dios no comparte características con su creación, no es un ser material y demás, porque creó el espacio-tiempo, creó la materia y demás, evidentemente Él es previo a la existencia de la naturaleza, por ende no puede poseer cuerpo físico, por dar un ejemplo, porque lo físico lo crea Él, no es parte de Él, no es parte de su esencia lo físico. ¿Se entiende? Lo físico lo crea Dios. Por ende, Dios tiene que trascender la realidad física. Entonces ya te das cuenta ahí que toda descripción antropomórfica es simplemente un recurso literario para hacer una descripción de la realidad trascendente en Dios. Pero eso es, bueno, eso es evidente. El tema acá es cuando nos preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de Dios. Cuando vos haces un análisis hasta donde se puede llegar de los atributos de Dios, ahí te das cuenta que si vos tomás estas descripciones de Dios literales de la Biblia en todo tipo de texto, evidentemente no son compatibles, no hay una incompatibilidad. La clave es estudiar los atributos de Dios, ¿no? O sea, Dios, si fuese materia, no podría ser inmutable. Dios, si fuese materia, no podría ser inmutable. Dios es inmutable. Por ende, no puede ser materia o tener materia o cosas por el estilo, ¿no? Su cuerpo, tener un cuerpo físico, cosas por el estilo. Podríamos empezar a escarbar un poquito ahí con respecto a qué es lo que creemos acerca de los atributos de Dios y ahí nos damos cuenta de la incompatibilidad. Sin mencionar que cuando uno, primero, analiza el texto que nos habla acerca de Dios, eso te ofrece una buena info. Por dar un ejemplo, si mi contenido, si la información yo la obtengo de textos como los proverbios o salmos, evidentemente, dado el texto, dado el género del texto, podemos nosotros llegar a la conclusión de que, evidentemente el autor no tiene la intención de hacer una descripción literal acerca de lo que cree acerca de Dios, sino que está empleando recursos poéticos, dado el género literario del documento, para describir lo que él cree acerca de Dios. Hay otros documentos que también pueden no ser poéticos, pero que apelan al mismo recurso, y estos son, por dar un ejemplo, los documentos históricos, ¿no? Que pueden hacer mención a las espaldas de Dios, a la mano de Dios y demás, pero dentro del documento histórico también el autor se toma el atrevimiento de apelar a este tipo de recurso literario para hablar de lo trascendente. Evidentemente, en la mente judía está lo trascendente presente, porque si no, no existiera el texto de Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, evidentemente Dios para la mente judía es un ser que trasciende el espacio-tiempo, no en términos modernos científicos, ¿no? Pero sí hay una diferencia evidente entre el creador con su creación. Entonces hay un tipo de idea de la trascendencia. Quizás no tan desarrollada como lo podemos ver luego en el cristianismo, pero sí que la hay. Entonces, nada, son varios puntos que te permiten a vos llegar a estas conclusiones. No sé si se logró entender mi punto. Porque Dios existe fuera del espacio-tiempo, donde nuestras leyes dejan de funcionar. Es eterno. Si no existiera esa energía eterna, con esa información cuántica, no habría nada. Dios es el código que transmite información. El otro día mira, acá me pusieron un comentario medio en broma, ¿no? Que dice, es nuestra Madre Espíritu Santo, ¿no? Recordando a nuestro buen amigo Jonathan Mesa y el tema del Dios femenino, ¿no? Y el otro día estaba leyendo de los fragmentos de Arístides, apologista cristiano de principios del siglo II, y Arístides
menciona de forma explícita, dice que Dios no es hombre ni mujer. Llamativo, ¿no? Porque ya, no sé, 80 años después de la muerte de Cristo, aproximadamente, 80 años después de la muerte de Cristo, ya los cristianos afirmaban de que Dios no era ni hombre ni mujer, ¿no? Y esto es importante, porque esto es importante para responder a aquellos que después vienen con la conspiración de Constantino y cómo se corrompió el mensaje cristiano, el evangelio, los evangelios y demás, por ideas que vienen, no sé, de otras tierras, de otras culturas y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, 80 años después del surgimiento del cristianismo ya habían cristianos que hacían este tipo de declaración, evidente ante las escrituras, pero que evidentemente los cristianos creían eso, ¿no? Y permite que existan diversos estados de energía para que todos tengamos nuestra oportunidad. Las únicas reglas de Dios en este universo están en la ciencia y sus leyes naturales a las que obedecemos todos, seamos de la religión que seamos. Las leyes de la naturaleza son perfectas, no son leyes humanas, y por eso no necesitan ser dictadas por Dios. Ya están creadas desde que empezó el universo, y no se ¿Creadas por quién? ¿Creadas por quién? Este es el momento en donde te tiraste un tiro en el pie. ¿Creadas por quién? pueden evadir. Forman parte del sistema y de nuestros cuerpos. Si hay tal cosa como creación, hay un creador. Si no, simplemente si fuera producto del azar, sería consecuencia de, no creada o no creada por. ¿Se entiende? Nuestro universo las sigue, seas humano, planta, animal o cualquier otro ser vivo. Lo que muchas religiones llaman Dios y dan una forma humana es energía e información, y es tan grande la información que contiene. No, no es energía e información. Necesariamente debe ser personal. La causa, y esto es fantástico, William Lane Craig lo desarrolla mejor, si quieren googleenlo, que probablemente no sea capaz de poder explicar lo que tengo en mente. Pero la causa del universo, y esto se infiere luego del Kalam, ¿no? Luego de la conclusión del Kalam se infiere esto, que entre otras cualidades, la causa del universo debe ser personal. Debe ser personal. Porque imaginemos lo siguiente. Imaginemos lo siguiente. De la nada nada surge, ¿no? De la nada nada sale. Ok. Pero nosotros tenemos con que antes del inicio del cosmos hay nada. Entonces, ¿qué produjo ese cambio? Que de la nada haya algo. Tiene que ser un ser consciente que haya tomado la decisión necesariamente de hacer algo. Porque si no existiera dicho ser consciente, la pregunta es, ¿por qué eternamente entonces no tenemos un universo? ¿O por qué, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Por qué es que esto no se produjo antes? Evidentemente porque la nada es nada. Y no es que, cuando hablamos de nada, no hablamos de un vacío cuántico que es caótico y que en determinado momento va a producirse algo por causa de ese caos que hay y cómo se ajusta ese caos a las condiciones necesarias para crear un universo. No, la nada es la nada. Y la nada no puede producir absolutamente nada. Entonces, para que de la nada surja algo, tiene que necesariamente tiene que haber necesariamente el actuar de un ser con conciencia personal, con voluntad que tome, que se determine a causar un cambio. ¿Se entiende? Pero evidentemente no podría explicarlo quizás mejor. Sí les recomiendo que vean ahí artículos de William Lane Craig donde habla acerca de esto. Que es incluso más que el mismo universo. Según mi punto de vista, no puede ser comprendida ni plasmada en ninguna computadora ni ningún libro. Es un estado superior de conciencia que transforma la energía en materia y envía la información por la red cuántica. ¿De dónde surge la información? La información no es producida por caos. La información no puede ser producida por el caos. El caos no produce información. Si yo agarro una caja de sopa de letras así, la sacudo bien y la arrojo al suelo, el orden en el que caigan las letras no es eso información. Eso no es información. Entonces, requiere la información para justificar su existencia
la apelación a un ser consciente, un ser pensante, que produzca esta información. El azar no produce información. Eso permite la existencia, en vez de la nada. Incluso hay la posibilidad de otros multiversos, aún más grandes y complejos. Claro, porque como dice Hasilier, no sé cómo se pronuncia, la información es inteligible. Se requiere una mente inteligente para producirla. Y todo ello sería Dios. Eso sería una muestra de lo grandísimo que es. Esa conciencia universal toca la música a través de la sinfonía de las cuerdas vibrantes en las 11 dimensiones espaciales, donde se Ok, o sea, el caos produce también armonía, produce belleza, mucha fe. crea cada partícula subatómica. El universo es la música de Dios, la mente universal. Se ha demostrado que nuestro código genético ya existía antes de la formación de la Tierra. Una parte diminuta de esa información debió ser transmitida a través de la gran conciencia universal. Conciencia universal, ahí ya derrapamos mal. O sea, que la energía, porque recordemos de que dijo, bueno, no hay un ser personal detrás del universo. Eso es lo que acaba de decir el video, ¿no? No hay un ser personal detrás del universo. Hay simplemente energía. Pero ahora habla de una conciencia. O sea que la energía como tal tiene conciencia. Le estás atribuyendo personalidad a la energía. ¿Pero no era que no había un ser personal detrás del universo? Mira con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. Eso nos hace ser parte de Dios, del mismo universo. Lo que nos lleva a una pregunta. ¿Es Dios quien se está probando a sí mismo? Bueno, ya derrapamos, hasta ahí nada más. Nada. Flojito de papeles, me parece. No sé qué opinás vos, déjamelo saber en los comentarios.